de un ataque. Así que está todo pues muy tenso y con la posibilidad que por lo menos dentro de 4 o 5 días va a haber sí o sí un ataque a Siria. Sigue siendo lo más probable, pero es un poco menos probable que ayer. Muy bien, ahora vámonos a Argentina. La Cancillería emitió en un comunicado en el que rechaza cualquier intervención militar en Siria, mientras que en el Vaticano el Papa Francisco abogó por el diálogo para llegar a una solución en esa crisis que ha puesto en vilo a todo el mundo. En su calidad de presidente pro tempore del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se discute una intervención militar en Siria, Argentina ha manifestado su rechazo a un ataque de Occidente al régimen sirio. Su canciller Héctor Timerman ha asegurado que esta medida agravaría la situación de violencia que vive ese país y generaría más víctimas, además de significar un menosprecio al sistema legal de Naciones Unidas. La Argentina se opone a una intervención militar. La intervención militar extranjera, en forma de respuesta automática a la utilización de armas químicas, sin siquiera esperar a que las Naciones Unidas determinen si se utilizaron y quiénes la utilizaron, implica una derrota del sistema multilateral y un menosprecio a su sistema legal. En tanto, el Papa Francisco y el rey de Jordania, Abdalá II, coincidieron que la vía del diálogo y la negociación es la única opción para que Siria salga de la crisis. Fue durante una visita que hizo el monarca al sumo pontífice en el Vaticano, acompañado por su esposa, la reina Rania, en una conversación cerca de 20 minutos. En el mundo también continúan las protestas contra un inminente ataque de Occidente a Siria. Hoy miles de manifestantes antibélicos y comunistas marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en Atenas para manifestarse en contra de cualquier ataque militar de las potencias contra el régimen de Bashar al-Assad. Muy bien, así hay como hay un grupo del mundo, parte del mundo está a favor de una intervención para poder proteger a los civiles que sufren en Siria, también hay un grupo pues que está en contra y aboga más por una solución diplomática, la conversación para poder llegar a una solución. La pregunta es, ¿cuál sería esa solución? Si realmente se puede dialogar o no con el régimen sirio. Sí. Bueno, es que hay esta visión según la cual o se negocia o se pelea, pero no se puede hacer ambas cosas a la vez. ¿Ya? Ojalá fuera cierto, lamentablemente creo que no lo es. Finalmente, cuando dos bandos en un conflicto armado deciden qué les conviene negociar, o bien cuando uno está en vías de ser derrotado, cosa que no ocurre claramente en el caso sirio, o bien cuando ambos bandos llegan a la conclusión de que no van a obtener por la vía de la fuerza algo mejor de lo que podrían obtener a través de la mesa de negociaciones. Y el tema es que en Siria no se ha llegado a ese punto. Todavía estamos en un punto en que ambas partes creen que pueden prevalecer por la fuerza y cada vez lo cree más el gobierno sirio. Entonces, en alguna medida, un posible argumento en favor de un ataque, y yo no estoy necesariamente a favor del ataque, pero digamos, un argumento sería que en tanto debilita a las fuerzas sirias, los haga más proclive a aceptar la idea de que una negociación es la mejor vía para poner fin a la violencia. Porque ese acuerdo, esas negociaciones que debían realizarse en Europa, que debía participar parte del régimen sirio, bueno, al final fracasaron, ¿no? O sea, si se puede evitar la intervención, ¿cuál puede ser la solución? Porque Bashar al-Assad en realidad puede asumir que él es el presidente de su país y hacer realmente lo que él desea. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo mejorar? ¿Cómo evitar tanta violencia? Bueno, si nadie se hubiera metido en un conflicto interno, probablemente la violencia no hubiera escalado al nivel actual, pero eso ya ha ocurrido, eso ya es un hecho del pasado. El tema es que ahora, muy probablemente, cuando el gobierno sirio cree que, dado que está a la ofensiva, puede ganar la guerra, lo único que podría obligarlo a sentarse en la mesa de negociaciones es algún tipo de intervención en su contra que cambie ese cálculo. Eso podría ser o una acción armada en su contra o una mejor adiestramiento y el otorgamiento de mayores armas a aquellos grupos armados que están alzados en su contra. Pero a su vez Estados Unidos tiene miedo de que le pase en Siria lo que ya le pasó en Afganistán, que esas armas que entregó a gente que peleaba en su momento contra la ocupación soviética de Afganistán luego fueron utilizadas contra la ocupación norteamericana de Afganistán. Entonces Estados Unidos tampoco sabe muy bien cuál es el mejor curso de acción para sus intereses en esta situación. Es bien delicada la situación y creo que nadie quiere estar en
en el lugar de Barack Obama para tomar una decisión. Bien, el modo en que Occidente ha reaccionado frente al conflicto sirio guarda paralelo con su actuación en la crisis iraquí del 2003. La sombra de los errores cometidos persigue ahora una posible intervención militar. Veamos. Saddam Hussein y Bashar al-Assad, dos dictadores árabes que podrían compartir un mismo destino. Ambos han liderado dos regímenes que han reprimido a sus pueblos y cuyos últimos días presentan diferencias y semejanzas, entre ellas el uso de armas químicas. Todo apunta a que Assad ha usado gases tóxicos contra la población civil, igual como lo hizo Hussein en Halabja en 1988. Aquella vez murieron 5.000 personas al norte de Irak, producto del gas sarín. Este agente neurotóxico mortal fue prohibido en 1993 por la Convención de Armas Químicas, a través de un acuerdo que Siria nunca firmó. El sarín es incoloro, inodoro y sin gusto, por lo que puede mezclarse fácilmente con el agua o la comida. Es un potente veneno que genera dolor de cabeza, dificultad para respirar, pero en altas dosis produce parálisis, pérdida de visión y finalmente la muerte en minutos. Su uso ha generado la condena de las potencias occidentales, que no están dispuestas a dejar sin castigo este crimen contra la humanidad. Por eso han optado por una intervención militar cuyo objetivo sea eliminar el arsenal químico de Assad. Sin embargo, el escenario en el que se producen estos acontecimientos se asemeja mucho a lo sucedido en 2003 cuando se invadió y bombardeó Irak, acusando al país de financiar el terrorismo internacional y almacenar armas de destrucción masiva. Aquella vez, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en Naciones Unidas, Reino Unido y Estados Unidos decidieron avanzar por su cuenta hacia la guerra abierta contra Saddam Hussein. Formaron una coalición de países amigos y le dieron al régimen un ultimátum de 24 horas para su rendición. 4 días después, el 20 de marzo de 2003, comenzaba la Operación Libertad iraquí, con el bombardeo de Bagdad lanzando misiles desde barcos y submarinos apostados en aguas del Golfo Pérsico. Como entonces, en lo que se refiere a la búsqueda de una posición común contra Bashar al-Assad, la evolución ha sido parecida, aunque en este caso la constante ha sido la negativa de China y Rusia, además en plena investigación de la ONU sobre el supuesto uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Londres y Washington vuelven a liderar la opción bélica contra una tiranía. En 2003 la intervención militar tenía dos rostros, George W. Bush y Tony Blair. Ambos fueron blancos de críticas y en casi todos los países europeos hubo masivas manifestaciones. Sin embargo, en Estados Unidos no hubo oposición. Y es que aunque algunos norteamericanos consideraban que era una mala idea, salir a las calles parecía antipatriótico, dado el estado de ánimo tras los atentados del 11 de septiembre. Hoy el panorama es distinto. Los analistas más optimistas aseguran que esta vez no se trata de tropas en el terreno ni de un cambio de régimen. Se trata de respetar el derecho internacional y humanitario e impedir el uso de armas químicas para proteger a las personas inocentes de ser asesinadas en el futuro por brutales dictadores. Muy bien, no solamente lo están comparando con lo que sucedió hace ya 10 años en Irak, sino que también hay comparaciones de esta intervención en Siria, comparado con lo que sucedió en 1999 en los Balcanes, en Kosovo, ¿no? Que tampoco se dio una resolución de Naciones Unidas. Sí, a ver, ¿en qué se parecería una intervención militar occidental en Siria a la intervención en Irak y a la intervención en Kosovo? En que en ninguno de los tres casos habría, porque en el Siria todavía no lo sabemos, pero es casi se puede dar por descontado, en ninguno de los tres casos habría habido antes un voto favorable al uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En los tres casos, sin embargo, las potencias occidentales, no siempre la OTAN, porque la OTAN participa masivamente en el caso de Kosovo, no participa unida en el caso de Irak y ahora parece que tampoco participaría unida en el caso de Siria, o sea, ni siquiera todos los aliados militares cercanos de Estados Unidos la apoyarían, pero el argumento fundamental de Estados Unidos y quienes lo siguieron en los tres casos es hay una amenaza a la seguridad internacional o hay una crisis humanitaria que se va a agravar hasta niveles insostenibles si no hacemos nada. Y frente a eso es mejor actuar sin consentimiento del Consejo de Seguridad que permitir la carnicería
simplemente por no contar con aprobación del Consejo. Ahí el argumento que muchos esgrimen es: antes de Kosovo había habido grandes carnicerías aún mayores que en Kosovo, en las cuales Estados Unidos y la OTAN decidieron no intervenir. En el caso de Kosovo puede alegarse que había una crisis humanitaria que ameritaba una intervención, pero en el caso de Irak el argumento para trascender el derecho internacional, para saltárselo a la garrocha en realidad, además resultó ser falso. No había armas de destrucción masiva. Eso es el paralelo que algunos están empezando a hacer con Siria. Claro, en el caso de Kosovo, Rusia tampoco participó. ¿No quiso apoyar una intervención? Rusia estuvo abiertamente en contra, y porque Rusia estaba en contra es que creo que ni siquiera se somete a votación, hasta donde recuerdo, el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque el resultado estaba cantado. Claro, y uno se puede preguntar, si intervienen sin importar lo que decida el Consejo de Seguridad, no sé, ¿para qué está el Consejo de Seguridad? ¿No es que simplemente decorativo? A ver, generalmente el Consejo de Seguridad es el que toma decisiones en estas materias y generalmente son eficaces, pero hay muchos casos lamentablemente en los que no lo son. En todo caso hay dos discusiones en torno a la conveniencia o no de un fallo, de una resolución del Consejo de Seguridad. La primera es si es legal intervenir sin una decisión favorable al uso de la fuerza del Consejo de Seguridad. Yo personalmente creo que no. La respuesta para mí claramente es: no es legal una intervención bajo el derecho internacional sin aprobación del Consejo de Seguridad cuando no ha habido una agresión previa. Pero dejando de lado el tema de si es legal o no, también existe un argumento que creo que era válido en Kosovo y es discutible, pero podría ser válido en Siria. Es una intervención podría detener una limpieza étnica en curso en el caso de Kosovo, o no. La respuesta parecía ser sí. Vamos a permitir la limpieza étnica sencillamente porque no tenemos un fallo favorable del Consejo de Seguridad. La respuesta que dio la OTAN fue no. Claro, lo que uno puede decir es: pero la OTAN intervino porque tenía sus propios intereses. La pregunta de fondo es: uno siempre asume que una gran potencia no interviene por razones únicamente humanitarias, pero asumiendo que tiene sus propios intereses, además está cumpliendo no una función humanitaria, yo creo que podría alegarse en el caso de Kosovo que la respuesta es sí. La respuesta no era así en el caso de Irak, podría ser sí en el caso de Siria, pero eso está por verse. Muy bien, muy interesante esta posición, y nosotros vamos a hacer una primera pausa del programa y vamos a regresar con noticias de la región, entre ellas en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos llama a la calma por las protestas en su país. Y también les contamos que el presidente de Venezuela ha señalado que existe un plan para asesinarlo en simultáneo con un ataque a Siria. Volvemos.